En Internet. ¿Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales? Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? ¿No? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta un tributo a la música de Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina. El jueves 30 de abril será una noche de homenaje y reconocimiento a dos de los más grandes referentes de la canción de autor. Diego Díaz, con más de 2 décadas de trayectoria, interpretando las canciones de Silvio Rodríguez, hará un recorrido por lo mejor. Prosa y Política apuesta por traer el mundo a Chile a través de muchos miles de libros que son respuesta a dudas que no contestan matinales, noticieros, las entrevistas ni arteros tweets de oscuras intenciones. Conozca estas ediciones llegadas del mundo entero. Esta semana festejamos a lectores de todas las edades e intereses con despacho gratis desde Atacama hasta Los Ríos y rebajado en un 50% para las demás regiones del país. Visita nuestra librería online, prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el el doctor en Economía, académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, quien tiene una dilatada trayectoria en la vía pública también. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto, Felipe. Hola, Yasna, ¿cómo están todos los auditores? Aquí estoy muy bien, le comentaba a Felipe hace un rato atrás, iniciando una nueva etapa en mi vida como productor teatral. ¿Cómo es eso? Estoy aquí fuera del teatro esperando que empiece la obra un ratito más. A ver, pero cuéntanos un poquito más. ¿Esto te permite rebajar los 82.000 pesos o no? Voy a pensarlo, voy a ver cómo estructura la sociedad de tal forma que me funcione. Claro. Oye, pero cuéntanos, porque está María Olga Fernández, está Alejandra Gersoni, que esta obra... el aviso completo, pues no basta con decir que eres el productor del asunto. Exactamente, estamos dando con María Olga Mate y con Alessandra Gersoni una obra que se llama Rosalind, que está dirigida por Bárbara Ruiz Tagle, que es de un autor italiano que se llama Eduardo Erba, que es una obra realmente muy fascinante sobre el universo interno de una mujer que ha sufrido un trauma importante en su vida y que con una mezcla muy interesante de humor y drama al mismo tiempo hace ver justamente ese universo conflictivo, pero también humorístico. Es una cosa muy interesante. ¿En qué teatro están? Estamos en el Teatro San Ginés en Malincroft, aquí en Bellavista. Vamos a estar todavía este fin de semana y el próximo, así que quienes quieran venir, muy bienvenidos todos. Te voy a decir una última cosa, Guillermo Larraín, con el placer y pasión de que hablas, ¿vas a terminar subiendo del escenario o te va a capturar el teatro, porque eso es lo mejor que puede hacer uno en la vida? Vamos a ver, no creo, pero me interesa. Yo siempre he estado cerca del mundo del teatro. Sí, cómo no. De los 14 años que actúo, así que podría ser que a lo mejor en la última fase de mi vida capaz que me decida por esto, pero por el momento sigue una economía, así que pasemos a eso, que es más... No, pero podemos hacer un mix, porque te voy a hacer la siguiente pregunta, Guillermo. ¿Qué te pareció la puesta en escena del proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, se llama? Buena la pregunta. Mira,
como economista yo me dediqué a leer los documentos más que a ver la puesta en escena. Así que, no, me refiero al discurso político que hay detrás. Sí, lo sé. Mira, a ver, yo diría, a mí hay algo que yo creo que oí toda la primera parte del programa, y yo creo que alguien puede decir, creo que lo que se está imponiendo más bien, como lectura de la situación actual, es que el problema que tiene Chile para crear empleo es un problema estructural de largo plazo. Efectivamente, no es un problema que lo inventó Boric en el gobierno anterior. Entonces, cuando se dice se extiende la mirada o se entiende la responsabilidad al gobierno, a los gobiernos, dos gobiernos anteriores, es porque efectivamente el país entero se metió en una dinámica de la cual no hemos podido salir, a pesar de que sucesivamente el gobierno de Bachelet II, el gobierno de Piñera y el gobierno de Boric, cada uno trató de hacer distintas recetas para sacar a la economía de una suerte de estancamiento que no le ha permitido generar empleo desde esa época. Nosotros estamos con tasas de crecimiento, de desempleo crecientes desde hace exactamente 12 años. Entonces me parece que mirar el problema no como echarle la culpa al gobierno anterior, sino como que en realidad hemos tenido dificultad para encontrar la fórmula que nos permita sacar adelante una agenda de crecimiento, sobre todo el empleo. A mí me parece que es el enfoque que corresponde. En ese sentido, no me gusta que esté la palabra reconstrucción ahí. Hay la revista Economía y Sociedad que publica José Piñera, tiene en el último número, dice el segundo gobierno de reconstrucción nacional. Yo me imagino que el primero se refiere a la dictadura. Entonces, creo que no es bueno que esa palabra esté ahí, porque efectivamente el problema que tenemos no es un problema de reconstrucción. El país la economía está sana, las empresas están fundamentalmente sanas, con niveles de deuda un poco mayor, pero la economía está en pie, las empresas están en pie. Creo que podemos construir mucho a partir de donde estamos, pero la receta no hemos logrado dar con ella. Entonces, me parece que es importante darle la oportunidad a este paquete para ver si funciona, porque además que fue el paquete, no nos mintieron nunca. Este fue el paquete con el cual el presidente Kast funciona, y me parece que es importante darle la oportunidad que funcione. Ahora, cuando en esta narrativa de que esto viene de hace 12 años, que como tú dices es efectivo, las cifras así lo indican, uno ve la curva de crecimiento. Pero también la culpa, según este relato, es del alza sostenida de impuestos, dice el presidente, que se han alzado los impuestos y sin embargo no se recauda más y se crece menos, por culpa de alzar los impuestos. Yo creo que cuando uno acá hay un problema como de un descalce, por así decirlo, entre lo que los gobiernos, en particular el gobierno, la verdad es que tanto el gobierno de Bachelet II como el gobierno de Boric intentaron hacer reformas tributarias a contrapelo de quienes tenían que pagar esos impuestos. Nadie le gusta pagar impuestos, pero acá iba realmente a contrapelo de ellos. Entonces, en las negociaciones tributarias que se hicieron, sobre todo en el gobierno de Bachelet, que yo lo seguí un poco más de cerca, la verdad es que el resultante de las negociaciones aguaron bastante las propias intenciones originales del gobierno. Entonces, me parece que al final efectivamente las reformas no dieron lo que se buscaba. El país se fue metiendo en una lógica de otorgamiento de derechos sociales ambicioso, importante, pero como no se dio con la receta para recaudar suficientes impuestos, nos fuimos metiendo en un problema fiscal que se ha ido agravando a través del tiempo, que es manejable todavía, pero que es verdad que existe. Claro, pero eso es lo que permitió esta como desvirtuación de los proyectos de reforma tributaria, es lo que permitió generar mayorías políticas. Yo me estaba recordando que el proyecto de reforma del gobierno de Michelle Bachelet obtuvo 101 votos en la Cámara, en su despacho final, en tercer trámite. Sí, y bueno, pero el asunto es que no funcionó. Yo diría que hoy día es que no funcionó. Entonces, yo diría que hoy día la pregunta es qué parte de este proyecto, que es bien ambicioso, como ustedes dijeron en la primera parte, qué parte de este proyecto se les va a dar la oportunidad de que funcione. Por ejemplo, hay bastante consenso, creo yo, y creo que tú lo mencionaste, Yasna,
de que el nivel del impuesto corporativo o de primera categoría en Chile es alto. Entonces, buscar esa reducción para ver si es que esa menor tasa es capaz de atraer más inversión, yo creo que es algo que vale la pena intentarlo, porque efectivamente parece que se nos pasó la mano por ese lado. Las otras cosas que están ahí en el proyecto, yo creo que hay algunas que son interesantes, pero que el detalle que se ha dado a conocer es un detalle que todavía se presta para interpretaciones que, como tú misma lo señalaste respecto del incentivo a la contratación, pareciera ser erróneo o que tuviera fallas importantes. Entonces creo que tenemos que conocer todavía el detalle para ver cuáles son los elementos, por ejemplo, de supervisión que va a tener Impuestos Internos a la hora de supervisar si es que se va a tratar de los contratos nuevos, de los contratos existentes a partir de una determinada fecha, que no coincida que uno... Pero ya sabemos, respecto a lo que dijiste recién, que puede atraer inversiones y puede reactivar la reducción del impuesto corporativo, pero también aumenta el déficit porque no tiene ninguna compensación. Entonces, por ahí hay unas preocupaciones. Ahí hay una preocupación, y yo diría que hay una suerte de medida que a mí me parece que ayuda a compensar un poquito, pero no se puede medir. Yo creo que acá no hay elasticidades con las cuales uno pueda estimar una compensación posible, que es esta idea de una suerte de DL600 nuevo, que ya no es para inversión extranjera, sino que es para todo tipo de inversiones, donde uno reduce la incertidumbre tributaria de las grandes inversiones de plazos muy largos a través de la firma de un contrato que te garantiza una cierta invariabilidad tributaria. Pero son 25 años, son 25 años de... O sea, ahí efectivamente el número es muy alto, uno podrá negociar un número más bajo. Creo que lo que el país necesita para aumentar productividad en Chile son inversiones de muy largo plazo. O sea, no necesitamos en realidad, si es por construir un edificio que se demora 2-3 años, no necesitamos ningún estímulo, eso ya está. Eso ya está hoy día, eso no va a haber ni un problema. Hoy día, de hecho, uno ve que la actividad económica que se empezó a sentir que había, porque hay una cierta sintonía evidente entre el mundo empresarial y este gobierno, lo que uno vio que estaba ocurriendo, que se empezaban a construir edificios. Entonces, no necesitamos ningún estímulo particular para los edificios. Lo que necesitamos son estímulos para inversiones ambiciosas de largo plazo, para los cuales toda la incertidumbre tributaria que hemos tenido en los últimos 12 años, porque han habido reformas tributarias importantes, todas fallidas, pero de todas formas son riesgos que están sobre el horizonte. Eso, acotarlo a través de un contrato como este, me parece que puede ser complementario a la idea de una reducción del impuesto corporativo y la suma de las dos cosas que tenga un efecto positivo sobre la inversión. Eso creo que es algo que vale la pena probablemente explorar, y que eso pudiera generar efectivamente más inversión y más, como ustedes decían, como efecto de segunda vuelta y en un plazo que no es inmediato, pero que puede llegar de generación de empleo. Yo me parece que es un mecanismo que me parece que valdría la pena explorar, dado que hemos fallado en las otras cosas que hemos tratado de hacer. Y ese mecanismo, Guillermo, ¿en cuánto plazo te puede generar mayor recaudación? Porque el argumento principal, uno que es ignorante lo entiende de esta manera, y es que al haber más inversión, al dinamizarse la economía, en un plazo que algunos han situado en 8 años más o menos, la mejora de la economía, la mejora de las utilidades de las empresas termina generando mayor recaudación por la vía de que hay más utilidad, y por lo tanto, a pesar de que el porcentaje del impuesto bajó, la cantidad que se recauda es mayor. ¿Esa teoría funciona de verdad y en cuánto plazo puede funcionar? Porque efectivamente medidas paliativas a la baja que se pretende plantear, lo reconocen desde el propio gobierno, no hay muchas directas, digamos. O sea, como medida aislada, yo diría que es un fracaso. Es decir, si yo bajo el impuesto para que, producto de esa baja de impuesto, aumente la inversión y haya tanto crecimiento que compense, eso es un fracaso.
Entonces, lo que hay que pensar son en paquetes de medidas. Yo bajo los impuestos y hago otras cosas complementarias a la baja de impuestos que eventualmente generen efectivamente incentivos verdaderos a la inversión. Por eso que para mí me parece que es más interesante pensarlo como una dupla de cosas. Yo creo que acá la dupla, son tres cuestiones que yo diría. Bajar el impuesto corporativo, generar esta reducción de la incertidumbre tributaria mediante estos contratos que no serán a 25 años, serán a 15, algún número que se acuerde, y el subsidio a la contratación, que sea un subsidio bien diseñado, haciendo las correcciones que de alguna forma sugirió Yarna en la primera parte. Esa mezcla de tres cosas a mí me parece que puede funcionar, pero es la mezcla de las tres, no es la baja del impuesto por sí solo. La baja del impuesto por sí sola no va a mejorar sustantivamente las cosas. Y si uno dice no bajo el impuesto y hago simplemente las últimas dos, probablemente también funcione. Entonces la pregunta es que si el gobierno tiene como prioridad política hacer la primera de estas cosas, es legítimo, para eso ganaron las elecciones, lo ganaron con eso. Y bueno, si lo quieren hacer, me parece que es legítimo plantearlo y verán si tienen los votos. Me parece que es relevante desde el punto de vista del estímulo a la inversión y a la creación de empleo. Las últimas dos cosas me parece que es una buena idea. ¿Y la reintegración tributaria? Bueno, la reintegración tributaria yo creo que tiene varias cosas. Primero, lo que hace la reintegración, toda la lógica de la reintegración es una forma de financiamiento de las inversiones. No es algo que per se mejore las perspectivas de la inversión, ¿no? Entonces, lo que decimos en economía es que lo que importa es generar condiciones para que haya buenos proyectos de inversión, y habiendo un buen proyecto de inversión, entonces no debiera haber problemas para encontrar financiamiento. Entonces, para mí el problema de la reintegración del sistema tributario es un poco menos relevante. Hoy día Manuel Marfán estuvo en el Centro de Estudios Públicos y más o menos argumentó en la misma línea. Me parece que es un poco menos relevante. Creo que es un problema ideológico bastante fuerte, y que si el gobierno lo pone como una condición sine qua non de que no está disponible para hacer nada con eso, creo que arriesga eventualmente a no poder sacar todo el resto del proyecto, que me parece que sí tiene cosas que pueden ser relevantes de explorar. Entonces yo creo que es una alternativa que yo creo que debiera estar sobre la mesa para negociarla, para sacarla después. Ahora, el tema es que mientras tanto, si esto se resuelve en un horizonte de 10 años, que la Comisión Marfán calculó en 10 años, todavía no se compensa la baja en recaudación, pero supongamos 10 años. Mientras tanto, ¿qué hacemos con el déficit fiscal? Porque esto evidentemente lo va a aumentar. O sea, yo quiero ver los números del informe financiero, porque efectivamente los números del informe financiero, por el lado de cuánto cuesta toda esta cosa, todavía los números son bien iniciales. Yo creo que hay que verlos con detalle. Yo no en la totalidad yo todavía no lo he visto. Se han puesto y se han sacado cosas. Ahora mismo tú estabas mencionando al inicio que se habían mencionado algunas cosas que no se iban a poner, al final se pusieron. Entonces creo que sería útil ver exactamente cuánto cuesta. Y creo que como hay, sobre todo estas dos medidas que yo acabo de mencionar, que me parece que son útiles tomadas en conjunto, que es la reducción de la incertidumbre tributaria a través de estos contratos y el incentivo a la contratación. Como me parece que es muy difícil hacer la proyección del impacto sobre crecimiento que pueden tener ellas. Creo que hay que resolver el problema a la inversa. Creo que hay que decir cuánto mayor crecimiento debiera haber para generar esa recaudación y en qué horizonte, para ver si es que más o menos nos calzan los números así un poco intuitivamente, porque no creo que haya elasticidades capaces de generarnos confianza suficiente para decirse que en realidad la economía va a ser capaz de generar eso o no. Así como a primera vista, si este proyecto cuesta 4.000, 5.000 millones de dólares en régimen por año, entonces estamos hablando de un incremento en el crecimiento económico que debiera generar una recaudación tributaria con las tasas menores que vamos a tener, que debiera ser bastante significativo. Entonces me parece que va a ser difícil, pero me gustaría
me gustaría ver los números primero para hacer el ejercicio inverso. Ahora, ¿hay evidencia internacional de que menos impuestos signifique igual cantidad de inversión? ¿De mayor inversión? O sea, hay alguna evidencia en países, por ejemplo, los casos más famosos son Dinamarca e Irlanda, que estando a punto de una crisis fiscal muy grande, una reducción de impuestos acompañada con otras medidas pro inversión, lograron generar crecimiento económico y salvaron a esos dos países de una crisis fiscal grande. Esos son los casos famosos de los años 90, pero que iban acompañados de otras cosas, porque en particular en el caso de Irlanda, se estaban realmente integrando a la Unión Europea, había todo un entorno que era muy pro crecimiento. Entonces, por eso yo digo que lo relevante es también el entorno, lo que está pasando al lado. Por ejemplo, ustedes decían que sería malo que esta ley se aprobara por un voto, y tienen toda la razón. Es un mal entorno, sería un mal entorno, o sería un mal acompañamiento para cualquiera sea lo que se apruebe ahora, que lo que se apruebe por un voto, porque quiere decir que es muy frágil. Necesitamos generar condiciones para que los actores económicos puedan pensar a largo plazo, y para eso necesitamos que se apruebe ojalá por una mayoría amplia, y eso va a requerir, aun cuando a algunas personas no les guste oírlo, tener que negociar y acceder a ¿cómo se llama? A que el paquete final no incluya algunas cosas que a lo mejor puede gustarle mucho a algunos partidarios del gobierno, y a lo mejor va a haber que incorporar algunas prioridades de partidos de oposición que a lo mejor no son del gusto del gobierno, pero si eso es lo que logra hacer es armar un paquete políticamente más sólido y sustentable, que eso creo que se le puede dar más solidez al proyecto en su conjunto. Yo creo que eso sería un gran avance. El tema tributario es siempre muy distorsionador. Yo creo que parte del problema que hemos tenido en los últimos años es que cada gobierno trata de hacer su reforma tributaria, y eso es muy malo. No son reformas tributarias que además tratan de cambiar una cosita por acá, por allá. Los 4 últimos gobiernos, Bachelet, Piñera, Boric y ahora Kast, los 4 han tratado de hacer reformas estructurales al sistema tributario, no cambios marginales, y eso es muy distorsionador. Lo dijo el otro día el presidente de la CPC, necesitamos reglas claras más que reglas que nos favorezcan tanto, y eso yo creo que es muy importante para el mundo económico. Ahora, así como están las cosas, si todo sigue igual, ya hubo un récord de presentación de proyectos de inversión al sistema de evaluación. O sea, porque sabemos que hay una alineación política, ideológica entre el mundo empresarial y este gobierno, eso es bastante evidente. Entonces, una cosa es que se presenten y otra cosa es que se lleven a cabo después. Entonces hay mucha expectativa de que estos proyectos se avancen, hay mucha expectativa de que efectivamente estas cuestiones se logren materializar, pero bueno, pero otra cosa es con guitarra, digamos, tienen que ocurrir estas negociaciones, tienen que avanzarse rápido, todas estas cosas, además, estas presentaciones ocurrieron durante o incluso un poco antes de que empezara todo este desastre de la guerra en Irán. Entonces también no es tan claro que se vayan a materializar de todas, pero es bueno que se hayan presentado para ir avanzando y que empiecen a quedar proyectos ahí ya presentados y que estén ahí en la cola, digamos. Son 43 artículos, dijo Quirós, el ministro de Hacienda, y 40 medidas aproximadamente, pero bueno, hay un trabajo que hacer, parece bastante duro antes de que esto empiece su navegar legislativo, que presumimos no va a ser ni fácil ni rápido. Yo creo que probablemente va a costar, precisamente porque es una reforma grande y ambiciosa, y lo mismo le pasó a la reforma anterior que presentó el ministro Marcel, lo mismo le pasó a la reforma anterior que presentó en su minuto Alberto Arena. Entonces yo creo que las reformas grandes y ambiciosas están casi destinadas o a ser descuartizadas en pequeños pedazos o a fracasar. Entonces yo creo que acá hay un aprendizaje que hay que tener respecto de justamente de esas experiencias que no funcionaron, y ver que en realidad nuestro sistema político tan fragmentado, con tan poca disposición al diálogo, necesita de gobiernos que tengan la inteligencia
de poder y el pragmatismo de poder sacar estos proyectos a puerto. O sea, no ha costado nada rechazar 2 constituciones, no ha costado nada demorarse 10 años en sacar una reforma previsional, no ha costado nada demorarse 15 años en una reforma que estamos viendo ahora del sector asegurador. Entonces, la verdad es que sería un milagro que una reforma tributaria de esta magnitud avanzara muy rápido. Entonces, creo que hay que sacar lecciones de eso, porque eso es lo que ha pasado ahora último en proyectos de distinta naturaleza en este sistema político que tenemos. Entonces, creo que hay que ser realistas en las velocidades a las cuales se puede avanzar. Guillermo Larraín, doctor en Economía, académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios, productor teatral con obra que ya empezó, me imagino. Está empezando ahora a las 8:30. Ya, vaya a ver esa obra de teatro. Lo esperamos por acá entonces, Teatro San Ginés. Rosalind se llama la obra. Viste, le sacaste partido por las dos puntas de la conversación, me parece fantástico. Exactamente. Un abrazo, Guillermo, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Que estés bien. Chao. Bien, pues, ¿nos tenemos que ir? Sí. Sí, fíjate que la camarita me tapa el reloj ahí. Pero en el computador lo puedes. En el computador no es igual al reloj de allá, están todos los relojes distintos, entonces como... Ya, pero hay que irse. Sí, nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas